Capítulo 1. Una mañana aparentemente tranquila. El suave timbre del despertador resonó en el dormitorio a las 6 de la mañana. Isabel Castillo se incorporó lentamente, desperezándose mientras el leve rayo de sol se colaba por la cortina color crema. Aquella mañana de primavera en Barcelona prometía ser tan luminosa como cualquier otra. Pero algo en el ambiente parecía cargado de una tensión apenas perceptible. Isabel se levantó con cuidado para no despertar a su hijo Diego. El niño, de 9 años, dormía plácidamente en la habitación contigua, ajeno a los conflictos adultos que lo rodeaban. Con paso sigiloso, la madre ingresó al baño para lavarse el rostro. Mientras el agua fresca de la pila acariciaba su piel, repasó mentalmente la agenda del día, una reunión de mediación familiar a mediodía, algunos documentos legales que revisar. Pero lo importante es que Diego sienta mi apoyo. Terminada su rutina matinal, se vistió con elegancia discreta, pantalones de traje oscuros, blusa blanca y una chaqueta entallada que le otorgaba un aire de profesionalidad. Eligió unos pendientes de perla y recogió su cabello en un moño bajo, con la bolsa de trabajo colgada al hombro. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado. Sobre un platito reposaban unas rebanadas de tomate fresco aderezado con aceite de oliva y sal. Era el desayuno habitual de Isabel y, a menudo, de su exesposo también, aunque este caso solía preferir cereales y leche. Mientras se servía una taza de café humeante, pensó en Diego, acurrucado junto a ella. El niño siempre le contaba sus sueños, aventuras en islas lejanas, castillos encantados o amistades con animales imaginarios, llenándola de ternura y recordándole que, pese a los problemas legales, su prioridad era proteger la inocencia de su hijo. Justo entonces, la puerta principal se abrió. Entró Víctor, el padre de Diego, con el semblante serio. Llevaba una camisa de cuadros azules y vaqueros. Saludó con un gesto mínimo, sin mirada afectuosa. «Buenos días», dijo él con voz seca. «¿Puedo hablar contigo?» Isabel asintió con educación, intentando no mostrar el nudo que se le formaba en la garganta. Víctor se acercó a la mesa y se sentó frente a ella, sin ofrecer un buenos días a Diego, que apareció en la cocina en pijama, con el pelo alborotado y bostezando. El niño se acercó despacio, tomando asiento en el pequeño taburete junto a la mesa. «Hola, papá», saludó Diego con voz somnolienta. «¿Puedo desayunar contigo?» Víctor sonrió brevemente, asintió con la cabeza y tras un instante, se puso a hablar con Isabel. «He estado pensando», comenzó él, mirándola fijamente. «Creo que necesitamos tener pruebas de lo que dices sobre mí y tu familia. Debemos demostrar al juez que hablas mal de mi familia». El corazón de Isabel se encogió. Sabía de las acusaciones mutuas que habían presentado, difamación, malos tratos verbales, disputas por la custodia de Diego. Pero jamás se imaginó que Víctor involucraría al propio hijo de manera tan directa. «¿Pruebas?», preguntó ella, frunciendo el ceño. «¿A qué te refieres?» «Con este teléfono. Graba las conversaciones de tu madre. Así tendremos evidencia de que te está influyendo contra mi familia». El niño alzó la mirada, sorprendido. Sus ojos se llenaron de duda. Isabel sintió como el dolor se mezclaba con la indignación. «No», exclamó ella. «Diego no va a grabar nada. Esto es. Isabel buscaba las palabras adecuadas mientras su voz se quebraba. Trató de mantener la calma, consciente de que discutir en presencia de Diego solo empeoraría la situación. Pero las intenciones de Víctor le parecían un abuso inaceptable. Víctor inclinó la cabeza y adoptó un tono paternalista. «Isabel, es por el bien de nuestro hijo. Si el juez ve que dices mentiras, podría decidir que no mereces la custodia compartida. Necesitamos demostrar la verdad». Pero la madre protestó con determinación. «La verdad es que estás manipulando a un niño de 9 años para espiar a su propia madre. Es inhumano». Diego se retorció en su silla, incómodo ante la tensión. Bajó la mirada y comprobó con nerviosismo que sus manos temblaban ligeramente. «Aquel desayuno. Hoy por la tarde te pediré que le des el teléfono a Diego». Tras decir esto, se levantó y salió de la cocina con pasos firmes.
Isabel quedó paralizada, sosteniendo la taza de café entre las manos. Mientras su hijo se mantenía en silencio, a punto de llorar. «Mamá», susurró Diego con voz temblorosa. «¿Tengo que hacerlo?» Isabel se acercó y lo tomó en brazos, sentándolo en su regazo. Puso una mano sobre su espalda y lo meció con suavidad. «No, cariño», contestó ella con ternura. «No tienes que hacer nada que te haga sentir incómodo. Yo siempre estoy de tu lado». El niño soltó un suspiro de alivio y se apoyó en su madre, sintiendo el calor de su abrazo. En ese instante, aunque la mañana brillaba con un sol radiante, el mundo de Isabel se oscureció. Sabía que las intenciones de Víctor no cesarían, y que el conflicto por la custodia se intensificaría. Pero también comprendió que debía proteger a Diego a toda costa. Y que para ello necesitaría argumentos sólidos y una estrategia bien planificada. Después de unos minutos en silencio, Isabel se recompuso. Secó una lágrima que se había deslizado por su mejilla y le sonrió a Diego. «Escucha», le dijo. «Vamos a prepararnos para el colegio. Te voy a llevar en un momento. Luego iré a la oficina y me pondré en contacto con mi abogada. Encontraremos la forma de que esto no te afecte». Diego asintió con confianza renovada. Se puso de pie y corrió a su habitación para cambiarse. Isabel se recogió el cabello y recogió la taza vacía. Sabía que aquel día marcaría el comienzo de una batalla legal y emocional. El padre había dado el primer golpe, usando a su propio hijo como peón. Con el corazón apretado, la madre se dirigió a la habitación de Diego. Decidida a blindar la inocencia del niño y a buscar la manera de revertir esa estrategia malsana. Mientras esto sucedía fuera, la mañana avanzaba con su ritmo habitual. El sonido lejano de un camión de basura, el canto de los pájaros en los árboles de la acera y el bullicio tenue de la calle. Sin embargo, para Isabel y Diego, aquel día sería recordado como el momento en que la aparente tranquilidad familiar se rompió para siempre. Y así, entre las sombras de un conflicto que apenas comenzaba, se cerró el telón del capítulo 1, dejando en el aire la pregunta de cómo enfrentarían los protagonistas la manipulación del padre y la inminente lucha por el bienestar de Diego. Capítulo 2. El primer paso en la confusión. Al día siguiente el alba llegó con la misma luz tibia que se había colado por la ventana del comedor. Pero la atmósfera en el hogar Castillo se había vuelto invisible y densa, como niebla que ralentiza cada paso. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban los álbumes familiares en la estantería, Isabel Castillo se movía con cautela, consciente de que cada gesto podía afectar la seguridad emocional de su hijo, Diego. Diego, aún desperezándose, apareció en la cocina con su uniforme escolar impecablemente planchado, camisa blanca, pantaloneta azul oscuro y corbata ligeramente desajustada tras la ducha matinal. Sus medias atléticas y zapatos limpios delataban el cuidado amoroso de su madre. Junto a la puerta, el estuche con libros y cuadernos esperaba ser agarrado. «Buenos días, mamá», susurró, con la voz cargada de timidez. «Buenos días, campeón», respondió Isabel. «Desayunemos algo rápido para que no llegues tarde». En la cocina, Isabel había preparado tostadas de pan integral con aguacate y huevo duro, además de zumo de naranja natural. Los ojos de Diego recorrieron el plato. Pero su atención se centraba en el teléfono que su padre había dejado sobre la mesa la noche anterior. Había algo ominoso en ese objeto, un recordatorio tangible de la petición impía de su padre. Grabar cada palabra de su madre. «¿Mamá?», preguntó él con el ceño ligeramente fruncido. «¿Por qué papá dejó su teléfono aquí?». Isabel contuvo un suspiro. Sabía que ignorar la pregunta solo generaría más confusión en el niño. «Porque necesita que hagas algo para una tarea de la escuela», mintió, intentando que sonara inocente. «¿Tu papá cree que grabar algunas conversaciones te servirá para un proyecto de música o algo así?». El corazón de Isabel latía con fuerza. No era la verdad. Pero esperaba mantener a salvo a Diego un día más. El niño asintió débilmente, aunque una sombra de duda cruzó su expresión infantil. «¿Y cuándo tengo que hacerlo?». «Después de clase». «Pero antes». «Vamos a la escuela», dijo ella, aliviada de cambiar de tema. «Ponte la chaqueta, cariño». Una vez en el coche,
El trayecto de 10 minutos hasta el colegio transcurrió en un silencio cargado de pensamientos. Isabel conducía con los dedos firmes alrededor del volante, repasando mentalmente el plan para proteger a su hijo y construir la estrategia legal. Pensaba en contactar de inmediato a su abogada, Glena Martínez, especialista en derecho familiar. Sin embargo, sabía que si esperaba a la tarde podría recabar más pruebas sin alertar a Víctor. Cuando aparcó junto al patio del colegio, Diego salió del coche y se despidió con un abrazo rápido. Al verlo correr tras sus compañeros, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su pequeño corría hacia la niñez, ajeno aún a los escollos del mundo adulto. A mediodía, tras revisar algunos expedientes en su despacho, Isabel llamó a Glena. Explicó con voz firme la petición de Víctor y sus sospechas de que él planeaba manipular a Diego para obtener pruebas contra ella. Isabel, debemos actuar con rapidez, respondió Glena. Hay que enviarle un requerimiento formal a Víctor para impedir esa práctica. Usar a un menor como grabadora humana es una violación a sus derechos. Y por supuesto, incluirlo en la demanda por custodia. Tomando notas, Isabel sintió cómo se dibujaba un plan. Pero antes de emprender acciones legales, quería contar con evidencia contundente. Un registro fehaciente de la instrucción de Víctor y la posterior manipulación del niño. Para ello, debía permitir que la solicitud se realizara sin interponer obstáculos visibles. Y así obtener la grabación original. Sin embargo, aquello implicaba exponer a Diego al malestar de la situación. Decidió diseñar un juego en el que el teléfono de Víctor estaría conectado a la tarea escolar de Diego. Le pidió a la profesora de música, la señora Ramírez, que ayudara a supervisar el ejercicio de grabación, haciéndolo pasar por una actividad creativa. A cambio, la maestra aceptó observar discretamente si algo extraño ocurría. Por la tarde, tras la clase de matemáticas, la señora Ramírez entregó a Diego un cuaderno de ejercicios de proyecto de grabación de sonidos cotidianos. Dentro había una hoja en blanco para anotar tiempos y emociones, mientras se escuchaban voces. En la mochila del niño, el teléfono de Víctor descansaba junto a sus lápices. A hurtadillas, Isabel clavó una mirada cómplice con la profesora. «Recuerda, Diego», susurró la señora Ramírez, «estamos grabando tu voz narrando sonidos de tu casa. Es un proyecto de radio escolar». El niño, aún algo temeroso, asintió. Con manos temblorosas encendió la aplicación de grabadora en el teléfono y presionó «grabar». Inmediatamente la pantalla mostró el tiempo en marcha. En ese instante. «Hola, profe», recordó haber dicho. «Hoy grabaré el sonido de un saludo de mamá». Pausa. «Hola, cariño, ¿cómo te ha ido en el colegio?». La voz de Isabel, serena, respondió desde la cocina. «Muy bien. Mi amor. He tenido una reunión en la oficina y estoy deseando saber qué tal tu día». Todo parecía inocente hasta que apareció la segunda grabación. Tras unos segundos de silencio, la voz de Víctor comenzó a susurrar, apenas audible. «Di que tu mamá habla mal de mi familia». «Tú dices, mamá, odio a tu familia, ¿por qué?». «Repítelo». Diego tragó saliva y con voz baja balbuceó. «Mamá, odio a tu familia porque me has dicho que mi papá no quiere que te visite». El sonido ambiente captó incluso el latido acelerado del pequeño. Cuando la grabación terminó, Diego se sintió mal. Tenía la sensación de haber traicionado a su madre, aunque lo había hecho por obedecer al padre. Con la grabadora en mano, subió a su habitación y cerró la puerta, abrazando el teléfono contra su pecho. «Mamá», dijo él, «se supone que esto era un proyecto de música, pero después papá me dijo que grabara lo que dijeras de tu familia». Isabel sintió un nudo en el estómago. Sin alzar la voz, pidió: «Reproduzcamos juntos la grabación». Dio al botón de play, mientras él miraba con miedo. La voz suave de la madre, seguida del murmullo manipulador de su exesposo, retumbó por los altavoces. Aquello superó cualquier expectativa de prueba, era la prueba directa del abuso emocional contra un menor. «Gracias por mostrarme esto, cariño. No has hecho nada malo. Ha sido una orden de tu papá. Yo te quiero y nada de esto cambia lo que eres». El niño se relajó un poco y apoyó la cabeza en su hombro.
Isabel revisó las grabaciones y las transfirió a un archivo seguro. Contactó de nuevo a Glenna y le envió la evidencia, el archivo de audio original, acompañado de una carta explicativa. En la carta solicitaba una medida cautelar inmediata para proteger a Diego con base en la Convención de Derechos del Niño y el Código Civil Español. Mientras esperaba la confirmación de su abogada, miró a Diego dormir en la sala, acurrucado con su oso de peluche favorito. Supo que, más allá de la contienda legal, lo importante era restituir la confianza de su hijo y reconstruir su inocencia. La jugada de Víctor había salido mal. Ahora, la justicia dispondría de pruebas irrefutables para prohibirle el trato directo con su hijo durante los próximos 6 meses. Y así concluyó el capítulo 2. Con la certeza de que el primer paso en la confusión, la grabación manipulada, se había convertido en la base sólida para proteger a Diego y alejarlo de esa manipulación atroz. La batalla apenas comenzaba, pero la verdad había emergido de la voz dulce de un niño y de la determinación de una madre. Capítulo 3. Dudas y decisiones en la antesala del juicio. La mañana del tercer día después de la grabación manipulada amaneció con un cielo encapotado. Barcelona despertaba bajo un manto gris. Un reflejo perfecto de la tensión que Isabel Castillo sentía en su pecho. Mientras se alistaba para acudir al juzgado, repitió una y otra vez en su mente los puntos clave de su exposición. La petición de medida cautelar por riesgo emocional, la evidencia de la grabación original y el argumento de que Víctor había vulnerado los derechos fundamentales de su hijo. Antes de salir, se detuvo frente al espejo en el pasillo. Ajustó el cuello de su camisa blanca y se colocó los pendientes de perla. Aquella mañana era decisiva. Cada gesto imponía autoridad. Cada palabra que pronunciara ante el juez determinaría el futuro de la custodia de Diego, al menos durante los próximos 6 meses. Hoy, cariño, voy al juzgado. Que apenas había desayunado. El niño, de 9 años, había pasado la noche inquieto. Soñó que debía repetir palabras que no entendía, y despertó con la sensación de haber traicionado a su madre. Ahora se aferraba a su osito de peluche, mirando con ojos grandes y asustados. ¿Crees que papá vendrá al juzgado?, preguntó él con voz temblorosa. No lo sé, respondió ella con sinceridad. A veces no vienen. Pero si va, tú no tendrás que verlo ni hablar con él. Estarás en clase y tu abogada podrá pedir que no te hagan testificar. Diego asintió. El trayecto en coche hasta el juzgado transcurrió entre semáforos en rojo y el rumor tenue de la radio. Cada canción, cada locutor. Parecía quedarse en un segundo plano frente al estruendo de sus pensamientos. Repasó mentalmente cómo presentaría la prueba de audio, primero la transcripción literal. Luego la reproducción ante el secretario judicial y finalmente la petición de prohibir el contacto de Víctor con el menor. Al llegar, revisando notas en una carpeta color azul. Al acercarse, Glenna levantó la mirada y sonrió con confianza. Buenos días, Isabel. ¿Lista para el gran momento? Un poco nerviosa, pero preparada. No te preocupes. Hemos argumentado que él actuó bajo coacción. El derecho internacional y nuestra legislación española reconocen que un menor no puede ser objeto de grabaciones sin protección. Un secretario anotaba detalles de cada intervención. Frente a ellas, los asientos destinados a las partes estaban separados por una pequeña mesa. En la izquierda, se abre la vista por medidas cautelares en el procedimiento de modificación de medidas interesada por la parte actora, la señora Castillo. Respecto de las medidas provisionales de custodia y régimen de visitas de su hijo menor, anunció la jueza. ¿Se identifican las partes? Glenna se levantó y alzó la voz con claridad. Doña Isabel Castillo, mayor de edad, con DNI número 123456778, A, representada por la letrada doctora Glenna Martínez, colegiado número 2345 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Poco después, las puertas de la sala se abrieron y apareció con paso firme Víctor, vestido de forma informal, vaqueros y camisa. Miró a ambos lados antes de sentarse en la silla vacía, con gesto adusto. A su lado, su abogado, el señor Pérez, tomó asiento con semblante impasible. Señora Castillo, exponga su petición, ordenó la jueza con voz moderada.
Solicito la adopción de medidas cautelares para que se suspenda el régimen de visitas de mi exmarido, el señor Castillo Pérez, respecto de nuestro hijo Diego, de 9 años, durante 6 meses. La razón es el riesgo de perjuicio emocional derivado de su instrucción al menor para grabar nuestras conversaciones y obtener pruebas de presuntas difamaciones contra mi familia. Con voz firme. El señor Pérez señaló con la mano a su exesposo, manipuló voluntariamente a su propio hijo para que incurriera en una grabación ilícita, con el objeto de influir en las decisiones judiciales. Esto no solo atenta contra el derecho a la intimidad de la menor de edad, sino que viola el derecho del niño a no ser instrumentalizado. La jueza asintió. Mientras el secretario reproducía la primera parte de la grabación. Se escucharon los saludos de Isabel a su hijo, el pedido de Víctor para que diera la consigna, y el balbuceo del niño. No cuestionamos la veracidad de la grabación, pero sostenemos que el niño participó voluntariamente en un proyecto que él mismo solicitó como actividad escolar. Cualquier manipulación es una interpretación sesgada de los hechos. La jueza guardó silencio unos segundos, inclinó la cabeza y volvió a preguntar a Isabel. ¿Puede aclarar si existió coacción directa sobre el menor, o si éste actuó por iniciativa propia? Isabel se apoyó en el atril. El niño fue inducido bajo una orden explícita de su padre. Está acreditado que el teléfono le fue entregado con las instrucciones de grabar mis conversaciones para obtener evidencias. El propio niño me lo confesó anoche. Tras un breve intercambio de argumentos, dio por concluida la fase de pruebas. Se da por practicada prueba documental y pericial, y se aceptan las grabaciones como prueba de cargo, dictaminó. La parte demandante ha demostrado indicios suficientes de riesgo para el menor. A continuación, la jueza dictó medidas provisionales, suspensión temporal del régimen de visitas de Víctor con su hijo. Prohibición de cualquier intento de comunicación directa, incluidos llamados, mensajes de texto o correos electrónicos, y obligación de someterse a un programa de formación parental durante el periodo de suspensión. El rostro de Isabel se iluminó con una mezcla de alivio y gratitud. Alzó la vista hacia Diego, quien en ese momento se encontraba en el colegio, protegido de cualquier impacto directo. Sentía que, al menos por 6 meses, su hijo estaría a salvo de otra manipulación. Víctor, de pie junto a su abogado, observó la resolución con gesto adusto. No pronunció palabra. Este tribunal actúa siempre en interés del menor, respondió la jueza. Espero que las partes aprovechen este tiempo para reflexionar y buscar el bienestar de Diego. Al salir del juzgado, el aire frío le dio la bienvenida. Llamó a Glena. Tenemos la orden, dijo con emoción contenida. 6 meses sin visitas, y él tendrá que realizar ese curso de formación. Excelente, contestó la abogada. Ahora podemos centrarnos en la demanda principal y reforzar el caso para que al término del periodo cautelar, las medidas sean definitivas y blindemos tu custodia. Isabel sonrió y guardó el teléfono. Caminó bajo los tilos hasta el coche pensando en la reacción de su hijo cuando le contara la noticia. Sabía que Diego sentiría alivio y lealtad renovada. En el horizonte la silueta de la Sagrada Familia se recortaba contra el cielo plomizo. Aunque el día había comenzado con dudas y miedos, concluía con la certeza de que la justicia había fallado a favor de proteger a un niño inocente. El capítulo de las dudas había terminado para dar paso a la esperanza y la reconstrucción del vínculo materno-filial. La lucha continuaría, pero aquel día, la verdad y el derecho se habían impuesto a la manipulación y el abuso de poder. Capítulo 4. La casa de la familia Castillo irradiaba una calma diferente. En lugar del sonido entrecortado de discusiones o instrucciones manipuladoras, reinaba la suavidad de gestos amables y miradas reposadas. Para Isabel, aquel silencio era una tregua ganada, un espacio preciado para curar las heridas de su hijo y restablecer la cotidianidad interrumpida. 1. Despertar sin presiones. Al despuntar el día, Isabel entró en la habitación de Diego con paso cuidadoso. El niño dormía en su cama, rodeado de sus juguetes y de pósters de sus superhéroes favoritos. Sus mejillas, antes pálidas de la tensión, ahora lucían un ligero rubor. Buenos días, mi amor, susurró Isabel, posando un beso en su frente. Hoy no tienes que preocuparte por nada más que disfrutar. Diego abrió los ojos lentamente, como si emergiera de un sueño tranquilo.
Al reconocer el rostro de su madre, sonrió con naturalidad. ¿Y papá? Preguntó a un adormilado. Por hoy, te aseguro que estás a salvo, respondió ella, acariciándole el cabello. Vamos a desayunar con calma. En la cocina, la mesa ya estaba preparada con tostadas de pan integral, mermelada de fresa casera y un tazón humeante de cacao caliente. No hubo mención al teléfono ni a la grabación que había desatado el conflicto. En su lugar, Isabel habló de los planes del fin de semana, un paseo por el Parque Güell, una pizza casera para la merienda y una tarde de lectura de cuentos. Mientras comían, la conversación giró en torno a los amigos de la escuela. Terapia y acompañamiento. Después de despedir a Diego rumbo al colegio, Isabel regresó al despacho temporal que había instalado en el salón. Sobre la mesa, apilados junto al portátil. Necesitaba un espacio donde Diego pudiera expresar sus miedos y reconstruir su confianza. Poco después, la doctora Martí llegó a la casa. Con su porte afable. A las 4 de la tarde, respondió la madre. Le he explicado que vendrías para jugar y charlar. Quiero que la sesión sea agradable sin mencionar nada de juicios ni conflictos. Elena asintió. El juego y el dibujo son puentes excelentes para que el niño exprese lo que siente sin presiones. Mientras tanto, Isabel repasó los resultados provisionales del fallo judicial. Tomó nota de cada punto: prohibición de visitas, obligación de curso parental para Víctor, protección al menor. Guardó los documentos en una carpeta verde pensando que... Cuando el reloj marcaba las 3, el timbre sonó con insistencia. Sorprendida, Isabel abrió la puerta y se encontró con el portero del edificio, el señor Joaquín. Iba acompañado de una mujer con gafas oscuras y traje sobrio. Señora Castillo, perdone la molestia. Ella es la procuradora del señor Castillo. Para entregarle una notificación de apelación, explicó el portero. Isabel sintió un escalofrío. Desde la sala contigua, escuchó la voz atenta de la doctora Martí. Con paso firme, tomó la carta. Pero si podemos asegurarnos de que Diego reciba el apoyo que necesita. Continuemos con la sesión. Aunque temblaba por dentro, Isabel asintió. Sesión de juego terapéutico. A las 4 en punto, Diego bajó por las escaleras con paso vacilante. Al ver a Elena, sus ojos se iluminaron. La psicóloga le saludó con una sonrisa cálida, y lo invitó a sentarse en una alfombra verde. Hola, Diego. Hoy vamos a dibujar una historia. ¿Te apetece? El niño asintió. Sacó de su mochila una libreta y, junto a Elena, comenzó a trazar líneas con lápices de colores. Mientras dibujaba un paisaje con un sol sonriente y un niño feliz, la psicóloga le preguntaba: ¿Cómo te sientes cuando dibujas algo bonito? Diego detuvo el trazo y pensó: feliz y tranquilo. Como cuando estoy con mamá. La doctora asintió y anotó algo en su cuaderno. Luego le sugirió: una señora triste y un señor con cejas fruncidas, sosteniendo un cuadrado negro que representaba un teléfono. Debajo escribió: me sentí confundido y asustado. La psicóloga observó el dibujo y dijo: gracias por compartirlo, Diego. Eso muestra mucha valentía. Durante la sesión, hablaron de superhéroes que protegían a los niños. De flores que curaban el miedo y de castillos donde los jardines eran seguros. Cada metáfora fue una torre de protección para su corazón infantil. Al finalizar, la doctora entregó a Diego un lápiz dorado como medalla de coraje, y le dijo que podía devolver el dibujo a su madre cuando quisiera. 5. Planificación del futuro. Al caer la noche. Tras despedir a la doctora Martí, Isabel se sentó en la mesa del comedor con la notificación de apelación frente a ella. La casa estaba en silencio, salvo el tic-tac de un reloj de pared. Aunque el agotamiento pesaba en sus párpados, su mente permanecía despierta. Sabía que la apelación de Víctor era un nuevo obstáculo, pero por ahora, debía priorizar el bienestar de su hijo. Tomó el cuaderno donde había guardado las ideas y notas de la mañana. En la primera página escribió: seguir sesiones semanales con la psicóloga infantil. Crear un diario positivo con dibujos y mensajes de apoyo para Diego. Con cada línea, Isabel sentía cómo recuperaba el control. Aunque la lucha legal continuaría.
Ahora existía un plan emocional y práctico para proteger a su hijo. Cerró el cuaderno y se dirigió a la puerta de la habitación de Diego. Allí lo encontró leyendo un cuento de aventuras bajo la luz de una lámpara de noche. «Buenas noches, mamá», lo saludó él. «Gracias por traerme esa medalla de coraje. ¿Duerme bien?» «Cariño», respondió ella, inclinándose para besar su frente. «Mañana te contaré un cuento nuevo». Mientras salía, observó la medalla dorada colgando en un cordón azul. Sintió una mezcla de fatiga y esperanza. Aquella pequeña pieza de metal significaba más que un reconocimiento, representaba la fortaleza del niño. Aunque las nubes legales amenazaban con prolongar la batalla, en el hogar se respiraba ya un aire de reconstrucción. Se abría paso la convicción de que, más allá del ruido de los despachos y las sentencias, lo esencial era el vínculo materno-filial, un lazo forjado en la transparencia, el cuidado y la resiliencia compartida. Capítulo 5. Un nuevo comienzo y la promesa de la confianza. La mañana del lunes siguiente al intenso fin de semana en el que Isabel y Diego habían compartido risas, juegos y charlas amables se presentó muy diferente a las anteriores. El sol de Barcelona se filtraba por los ventanales con timidez, pintando motas doradas sobre el suelo de madera. En la casa de los Castillo reinaba una atmósfera de renovada esperanza, como si los muros hubiesen absorbido los pasos de la sanación emprendida. Aquella semana marcaría el inicio de una etapa esencial, pasar del resguardo cautelar al fortalecimiento de la confianza entre madre e hijo, y la reconstrucción definitiva de la rutina familiar. 1. Desayuno de complicidad. Isabel descendió por la escalera con la ligereza de quien duerme tranquila, pero al llegar a la cocina se detuvo un instante, allí, sobre la mesa. Se encontraba preparado un desayuno especial. No era simple pan con tomate, sino un surtido de croissants integrales, yogur natural con frutas frescas y miel, junto a un cuenco con nueces y almendras. El aroma de la cafeína recién molida flotaba en el aire, mezclado con el dulce perfume de la mermelada de albaricoque. «Mamá, te he ayudado a poner la mesa», dijo Diego desde la puerta, con los ojos brillantes y el delantal algo ladeado. «Quería agradecerte los días de ayer». Isabel sintió que el nudo en su pecho se deshacía. Se acercó, le revolvió el cabello con cariño y respondió. Hablaron de un proyecto de ciencias en el colegio, de un dibujo que Diego quería presentar a un concurso local, y de la posibilidad de adoptar una pequeña planta en maceta para cuidar entre ambos. Lo saludó con una sonrisa cómplice. «Hoy tu hijo viene con la mirada más serena que he visto en semanas, Isabel. Gracias por todo, profe. Sin su ayuda no lo habríamos logrado», contestó Isabel con gratitud. «Gracias también por respetar su espacio y actuar con discreción». La maestra asintió y regresó al aula. La idea era que a través de la pintura y la arcilla, Diego pudiera expresar sus emociones más allá de las palabras, al tiempo que madre e hijo compartían un espacio lúdico y colaborativo. Al llegar, fueron recibidos por la directora del taller, una artista pedagoga llamada Celia, quien les acompañó a una mesa repleta de lienzos, pinceles, tarros de témperas y bloques de arcilla de colores vivos. Pintó una rama de olivo con hojas plateadas, símbolo de paz y reconciliación. «Mira, mamá, tu rama cuida el vuelo de los globos», observó Diego, señalando el detalle de las estrellas. «Y tus globos me llevan al cielo», respondió ella, tocada por la metáfora del niño. Durante la sesión, Celia los guió para que compartieran sus impresiones, cómo se sentían al pintar, qué emociones surgían, y cómo transformaban los miedos en colores. Al finalizar, la artista les ofreció un pequeño portafotos para que colocaran sus obras lado a lado, de modo que, siempre que quisieran, pudieran recordar aquella tarde de creación conjunta. 4. Una conversación de corazón a corazón. De regreso a casa, con las manos aún manchadas de pintura, madre e hijo aprovecharon el trayecto para hablar sin prisa. Cruzaron un parque donde los bancos estaban ocupados por ancianos jugando al dominó y niños lanzando cometas. «Diego, a veces los adultos actúan mal porque no saben cómo expresar sus emociones. Tu papá también necesita aprender que los niños no son herramientas de juicio. Pero, pase lo que pase, tú sabes que te quiero y siempre te protegeré». El niño asintió apoyando su cabeza contra el cristal helado de la ventanilla.
En su rostro se dibujaba la mezcla de alivio y reflexión. 5. El informe para el juez y la mirada al futuro. Ya en casa, mientras Diego se ocupaba de otros deberes escolares, Isabel se sentó frente al ordenador. Debía elaborar un informe para su abogada. Y la recaudación de nuevos testimonios de personas cercanas, la maestra y la directora del taller. Además, añadió fotografías de las pinturas y una breve carta de Celia describiendo el progreso emocional observado en el niño. Al enviar el correo a la doctora Glena Martínez, Isabel sintió una mezcla de responsabilidad y orgullo. Aquello no era solo un trámite legal, sino la documentación de un proceso de recuperación profunda, donde el centro de todo era el corazón de un niño que comenzó a recobrar su confianza. Con la tarde cayendo, revisó el calendario y anotó en color verde las fechas de las próximas sesiones terapéuticas y de los talleres creativos. Luego guardó los documentos y cerró el ordenador. Gracias por hoy. Isabel le dio un beso y apagó la luz. Al bajar las escaleras, se detuvo un instante junto al portafotos donde descansaban las pinturas del día. Observó la rama de olivo junto a los globos y las estrellas. Inspiró hondo sintiendo que, más allá de los muros y los juicios, aquello era el verdadero triunfo, un vínculo restaurado. Una promesa de confianza recíproca y un hogar donde, a pesar de las sombras del pasado, la luz del afecto brillaba con renovada fuerza. Y así concluyó el capítulo 5 con la certidumbre de que, aunque la batalla legal continuaría, con apelaciones y audiencias por venir, madre e hijo habían cimentado los cimientos de un nuevo comienzo. En ese hogar, la inocencia y la creatividad se alzaban como estandartes, recordándoles que la verdadera victoria reside en el amor compartido y en la libertad de ser escuchado y protegido. Capítulo 6. La apelación y el cruce de caminos inesperado. La semana siguiente al taller de arte y las sesiones terapéuticas comenzó con un aire de incertidumbre contenida. Aunque en Casa Castillo reinaba una calma relativa, la sombra de la apelación presentaba un telón de fondo implacable. Isabel se despertó muy temprano aquel lunes, con la mente girando en torno a la audiencia de apelación programada para el jueves. Su primer pensamiento, como cada mañana, fue el de su hijo. ¿Cómo contaría a Diego, quien creía que la guerra legal había concluido, que en realidad, la batalla apenas comenzaba de nuevo? 1. La rutina matinal bajo el peso de la apelación. A las 6:30. El despertador sonó en el dormitorio principal. Isabel encendió la luz de la mesita y, sin querer forzar demasiado la rutina de Diego, se vistió en silencio. Al verlo, Isabel sintió un estremecimiento, no quería perturbar su paz. Se inclinó y depositó un suave beso en su frente. «Buenos días, mi valiente», susurró. «Hoy nos espera un día importante. Pero tú no debes preocuparte por nada». Él entreabrió un ojo, dejó escapar un bostezo y sonrió sin palabras. Se levantó, cambió el pijama y bajó a la cocina con paso tranquilo. Mientras desayunaban, Isabel elaboró en voz baja la versión simplificada para su hijo. «Papá ha pedido una nueva audiencia. Pero no te preocupes, la jueza ya nos dio la razón la semana pasada. Preparativos y aliados legales». A media mañana, tras dejar a Diego en el colegio, Isabel se dirigió al despacho de su abogada, Glena Martínez. En la recepción, una secretaria le ofreció café y un asiento en la sala de espera. La pared estaba cubierta de diplomas y recortes de prensa sobre casos de familia. Al cabo de unos minutos, Glena apareció. Impecable, con un traje gris oscuro. «Isabel, he revisado los escritos de apelación de tu exmarido», comenzó ella, tendiéndole unos folios. Su argumento principal es cuestionar el alcance de la medida cautelar. Alega que no existió riesgo real para el menor y que la grabación se tomó en el marco de un proyecto escolar simulado. Isabel exhaló con fuerza. Eso es exactamente lo que dirá su abogado en la audiencia. Lo sé. Por eso he preparado contrarréplicas sólidas, testimonio de la maestra de música, la señora Ramírez. Informe de la psicóloga infantil, la doctora Martí, y la declaración de la directora del taller, Celia, explicó Glena. Además, incluyo un dictamen pericial que certifica la coacción verbal en la grabación. Perfecto, dijo Isabel, tomando nota mental de cada punto. ¿Qué más necesitamos?
Solo calma y confianza, respondió Glenna con una sonrisa. Estaré allí contigo y créeme, tenemos argumentos de sobra. Después de esta audiencia, la apelación tendrá pocas posibilidades de prosperar. Con la carpeta legal bien organizada, Isabel se despidió y regresó a casa para preparar la carpeta azul con copias de los documentos. Mientras conducía, pensaba en lo rápido que había cambiado la situación, de un hogar quebrado por la manipulación, a un equipo de profesionales luchando por la protección de un niño. 3. Un encuentro inesperado. Al llegar a la puerta de su edificio, Isabel se encontró con la señora Ramírez, que salía con su abrigo. La maestra de música ladeó la cabeza y la saludó con afecto. «Hola. Isabel. ¿Cómo va la apelación?», preguntó. «Pensé que te podría interesar, ayer hablé con unos padres en la asociación de la escuela que también han pasado por cosas similares. Me gustaría presentarte a la psicoterapeuta familiar que conocí, la doctora Vega, especialista en violencia vicaria». La mención de violencia vicaria hizo que el corazón de Isabel diera un vuelco. «Gracias por pensar en nosotros». La maestra explicó que podría concertar una reunión breve, antes de la audiencia, para evaluar otros recursos de apoyo. Aquel gesto solidario llenó a Isabel de gratitud, no caminaban solas. 4. La tarde previa a la audiencia. Esa misma tarde, tras recoger a Diego, Isabel lo llevó a la sala de estar y le propuso ver una película familiar. Eligieron Mi vecino Totoro, un clásico de estudio Ghibli que ambos adoraban. Entre palomitas y risas, la madre aprovechó para transmitirle al niño seguridad. «Mañana iremos al lugar donde la justicia decide si lo que hiciste estuvo mal o no. Pero no tendrás que decir nada. Yo hablaré y tú te quedarás conmigo tranquilo». Diego asintió sin apartar la vista de la pantalla. En su pequeño mundo animado, Totoro era un gran guardián, en el suyo. Isabel y sus aliados aseguraban que ningún gigante misterioso lo volviera a asustar. Esa noche antes de dormir, Isabel colocó junto a la cama de Diego un nuevo dibujo. Un cómic de 2 páginas donde aparecían él y ella montados en una bicicleta, pedaleando hacia un arco iris. Era el regalo de Celia, la directora del taller, que quería reforzar la idea de avanzar juntos hacia la tranquilidad. «Duerme bien, mi amor», le dijo Isabel en un susurro. «Mañana será un día importante, pero siempre estaré a tu lado». 5. El día de la apelación. Llegó el jueves. Isabel se despertó temprano con el cuerpo tenso por la espera. Después de un breve desayuno, vistió a Diego con colores alegres. Camiseta verde y pantalón vaquero, para que no percibiera la solemnidad del momento. Lo llevó en coche hasta el colegio y luego con el termo de café y la carpeta azul. Se dirigió a la ciudad de la justicia. Al llegar, vio a la señora Ramírez y, junto a ella, a la doctora Vega. La especialista en violencia vicaria sonrió con calidez y le dio un apretón de manos. «He preparado un informe adicional sobre el impacto psicológico de la instrumentalización del menor», comentó. «Podría ayudar a reforzar tu caso». Isabel asintió, consciente de la fortaleza que suponía contar con tanto respaldo profesional. En la sala de vistas la escena se repitió, la jueza Rodríguez presidiendo, el secretario a su lado. Y las partes frente a ella. Esta vez, la silla del demandado sí estaba ocupada. Víctor apareció con su abogado, el señor Pérez, quien lucía confiado. La jueza abrió la sesión y solicitó las conclusiones de las partes. Glenna se levantó con determinación. «Su señoría, aportamos además un informe de la doctora Vega. Solicitamos que se confirme la medida cautelar y se condene al demandado al pago de las costas del proceso de apelación, por carecer de fundamento». La doctora Vega juró y explicó sus conclusiones, describiendo cómo la grabación había generado en Diego sentimientos de culpa, confusión y temor a desobedecer a su padre. La maestra Ramírez ratificó el proyecto de música simulado y la diferencia entre una tarea escolar normal y la petición de su exmarido. Cuando llegó el turno del abogado de Víctor, planteó de nuevo la teoría de la voluntariedad y la necesidad de pruebas objetivas de riesgo. Pero la jueza, tras escuchar a ambas partes, pidió un receso de 10 minutos. Al reanudarse, la magistrada dictó: «Visto lo expuesto y tras valorar las pruebas
Este tribunal confirma íntegramente la resolución de medidas cautelares dictada el día 5 de agosto de 2025. Se desestima la apelación del señor Castillo y se ratifica la suspensión del régimen de visitas durante 6 meses, con obligación de curso de parentalidad y supervisión psicológica del progenitor. Quien miró a su alrededor sin pronunciar palabra. 6. Regreso a la esperanza. Ya en el coche de vuelta a casa, Isabel llamó a Glena. Ha sido un éxito. Todo confirmado. La apelación ha sido desestimada. Fantástico, contestó su abogada. Ahora podemos concentrarnos en consolidar tu custodia definitiva. Esa tarde, al recoger a Diego, le contó la buena noticia. Papá no podrá volver a molestarte ni a través de nadie, exclamó el niño, abrazando a su madre con efusividad. Isabel sonrió sintiendo que, al fin, el terreno legal quedaba firme. Pero su mayor triunfo no fue la sentencia, sino la mirada de su hijo, limpia de miedos, llena de confianza. En el salón, colgaron en la pared un nuevo cuadro, el dibujo de la bicicleta y el arco iris. Junto a una pequeña placa que decía «Juntos siempre». Fue el símbolo perfecto de un nuevo comienzo, donde la justicia y el amor maternal se entrelazaban para proteger la inocencia de Diego. Con cada paso dado juntos, tejían un camino sólido hacia la confianza y la seguridad que ambos merecían. Capítulo 7. Un verano de sanación y descubrimientos. El 1 de julio. Era el momento de reconstruir completamente su mundo, lejos de la sombra de la litigación y la manipulación paterna. 1. El último día de clases y el anuncio sorpresa. El colegio desplegó sus pancartas de «Feliz verano» sobre la puerta principal. Por la mañana. El zumbido de los alumnos emocionados resonaba en los pasillos. La profesora Ramírez se acercó a Isabel en el pasillo exterior, donde madre e hijo se habían citado para el almuerzo de despedida escolar. «Has hecho un trabajo admirable con Diego», dijo la maestra con una sonrisa cómplice. «Me alegra verle con tanta confianza». Isabel agradeció el elogio con un abrazo rápido. Justo entonces aparecieron varios niños con una carpeta enorme de cartulinas. Era la tarjeta de fin de curso, llena de dibujos, recortes y mensajes de cariño de todos sus compañeros. En el centro un gran «Gracias, Diego», escrito con témperas variadas y brillantina. «Feliz verano, compañero», exclamó un coleguita de Diego, entregándole la obra. El niño se ruborizó y entregó un tímido abrazo a cada uno de ellos. Isabel lo observó orgullosa, su hijo que meses atrás había permanecido silencioso e inseguro. Ahora irradiaba alegría y se sentía parte de la comunidad. Mientras regresaban a casa, no dejó pasar la oportunidad de hablar con emoción. «¿Te gustó tu tarjeta de despedida?» «Me encanta», respondió Diego agitando las cartulinas. «Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí». Ella sonrió y le dijo: «Hemos trabajado juntos para que este día fuera posible. Ahora comienza nuestra aventura de verano». 2. El campamento de la esperanza. Ese mismo día, la directora del taller de arte, Celia, llamó a Isabel para ofrecerle un lugar en un campamento de verano terapéutico, organizado por la clínica de la doctora Vega. El campamento Ríos de Luz tenía por objetivo ayudar a niños y madres a fortalecer sus vínculos a través de actividades al aire libre, talleres de expresión artística y dinámicas de grupo. «Isabel, creo que sería perfecto para ti y para Diego», insistió Celia. «Además, la doctora Vega impartirá una charla sobre resiliencia». Sin pensarlo demasiado, Isabel aceptó la propuesta. El campamento se ubicaba en las afueras de la ciudad, junto al río Llobregat, rodeado de pinos y senderos. Al llegar el primer día, fueron recibidos por un grupo de monitores con camisetas verdes y sombreros de paja. Construyeron sus tiendas de campaña junto a un prado, dejando atrás piedras que nos detienen. Esa metáfora caló hondo en Isabel, que arrastraba el cansancio de meses de lucha. Al caer la tarde, tras un primer taller de pintura con elementos naturales donde mezclaron hojas, tierra y pigmentos para crear colores terrosos, ambos regresaron a su tienda custodiados por el canto de los grillos y la brisa nocturna. Antes de dormir, Diego tomó la mano de su madre y le dijo: «Mamá, gracias por traerme aquí. Me gusta sentir la hierba bajo los pies y el sonido del río».
Me alegra que estés feliz, campeón, respondió ella, acariciándole la mejilla. Mañana construiremos balsas de cartón y navegaremos juntos. Con esa promesa se durmieron plácidamente en la tienda, ajenos a cualquier preocupación externa. 3. Taller de resiliencia y encuentro con otras historias. El segundo día de campamento comenzó con una charla grupal en una cabaña de madera. La doctora Vega se colocó frente a un mural en el que cada participante había pintado una piedra y un río. Las piedras representan obstáculos que hemos encontrado en la vida, explicó. El río simboliza nuestra capacidad de adaptarnos y seguir adelante. Cuando el agua se encuentra con una piedra, la rodea, la erosiona o la supera. Nosotros también podemos aprender a fluir. Cada madre y cada niño relató brevemente su experiencia. Una mujer compartió cómo su expareja había menospreciado constantemente sus capacidades, otro niño habló de la mudanza forzada de su hogar. Cuando llegó el turno de Isabel, tomó aire y se dirigió al grupo. Hace unos meses, opté proteger a mi hijo de un padre que lo utilizó para sus juicios. Aquel tiempo fue muy duro para los dos. La doctora Vega les entregó un pequeño cuenco de arcilla para que modelaran juntas una figura que representara su fuerza. Isabel amasó la arcilla, formando dos manos entrelazadas. Todos pintaron sus creaciones y las colocaron en un altar simbólico, bajo un arco de ramas. Aquel acto de visibilizar sus cicatrices y su resiliencia los unió como comunidad. 4. Aventura en el agua y la promesa cumplida. En la tercera jornada, el objetivo era bajar por el río en balsas improvisadas. Los monitores habían recortado grandes planchas de cartón resistente y enseguida se armaron los kits, cinta adhesiva, cuerdas y algunos bidones de plástico para simular flotadores. «Manos a la obra», gritó uno de los monitores. «Construid vuestra embarcación y a demostrar vuestra creatividad». Diego y su madre trabajaron codo con codo. Él dibujó en el cartón peces y estrellas de mar con rotuladores permanentes, ella aseguró las uniones con cinta reforzada. Cuando finalmente la balsa estuvo lista, la arrastraron al agua y la subieron encima con cuidado. Entre risas nerviosas, se empujaron suavemente y comenzaron a descender el río, bajo la atenta mirada de los monitores. La balsa se detuvo mientras el monitor les indicaba la maniobra. «Coged fuerza y empujad el último tramo», les animó. «A por ello». Con el corazón acelerado. Aquella experiencia reafirmó en Diego la sensación de confianza, si podían superar juntos la cascada, podían con cualquier obstáculo. Al salir del agua, medio helados pero eufóricos. Se abrazaron con fuerza. «Lo logramos, mamá», dijo él con los ojos brillantes. «Siempre juntos como el río y su cauce», respondió ella, secándole el pelo con una toalla. 5. Carta al padre y la decisión de sanar. El último día de campamento incluyó un ejercicio de escritura terapéutica. La doctora Vega repartió papeles y sobres en blanco. Escribid una carta a la persona que os causó dolor. No la enviéis si no queréis, es un ejercicio para soltar aquello que pesa. Isabel tomó un folio y con letra pausada comenzó a escribir. Y quizás en tu corazón también haya miedos e incertidumbres. Te pido que respetes este espacio de reconstrucción. Quiero que sepas que durante estos días hemos descubierto la fuerza de nuestro vínculo y el valor de la confianza. Por el bien de Diego espero que reflexiones sobre tus acciones y te unas a nosotros en un camino de respeto mutuo. Atentamente. Isabel. Luego escribió otra nota breve en un sobre diferente, dirigido a su hijo. Para mi valiente Diego. Gracias por confiar en mí. Cada risa, cada abrazo y cada lágrima compartida nos ha hecho más fuertes. Siempre recordaré este verano como el momento en que retomamos nuestra libertad y construimos juntos un oasis de paz. Te quiero. Mamá. Cuando terminó, dobló ambos papeles y los colocó en su mochila. Decidió enviar la carta a Víctor por correo certificado con acuse de recibo para que quedara constancia. La carta de Diego se la entregarían cuando regresaran a casa. Esa tarde, al despedirse del campamento, Isabel y su hijo realizaron un último ritual. Amarraron un globo blanco a una rama junto al altar de las arcillas, como símbolo de liberación. Cada uno susurró un deseo, ella deseó paz duradera, y el juego sin miedos.
Entonces soltaron el globo que se elevó hacia el cielo, llevándose el aire pesado de sus recuerdos. 6. Regreso a casa y visión de futuro. El viaje de vuelta fue silencioso. El coche avanzaba por la carretera mientras los campos de trigo y las montañas se sucedían. Diego dormitaba en el asiento trasero con la carta sobre el regazo. Isabel miró el sobre dirigido a Víctor y sintió que por primera vez sujetaba el cierre de un capítulo. Su hijo había sanado parte de su herida. Y el vínculo con ella se había fortalecido hasta ser irrompible. Al llegar a casa, se encontraron con la nota de la procuradora de Víctor, quien solicitaba una nueva reunión informal de mediación para revisar las condiciones de las visitas supervisadas. Aquello demostraba que, aun con el ciclo de apelaciones cerrado, su exmarido buscaba una salida. Isabel abrió la puerta con determinación. Tomó la carta y fue al buzón, donde la depositó. Sin temblar la mano, cerró la ranura. La decisión de escribir a Víctor y dejar atrás el pasado, pero sin cerrar del todo la puerta al diálogo, la hizo sentir dueña de su destino. Luego llamó a su madre, que vivía en una población costera cercana. Mamá, volvimos del campamento. Ha sido increíble. Quiero que vengas este fin de semana y celebremos nuestra nueva etapa. Claro. Mi niña, respondió la voz orgullosa. Prepararé tu comida favorita. Mientras colgaba, Isabel se acercó a Diego, que despertaba entre bostezos. ¿Listo para leer tu carta? Sí, contestó él, frotándose los ojos. Se sentaron juntos en el sofá. Ella le entregó la carta y lo observó mientras él la abría con cuidado. Al leer las palabras de su madre, sus ojos brillaron y la abrazó con fuerza. Gracias, mamá. Esto es lo mejor que he recibido. En ese abrazo Isabel sintió la plenitud que solo otorga el amor incondicional. Pensó en el futuro, en las visitas supervisadas, en las posibles reformas del acuerdo de custodia, en la vida cotidiana con sus rutinas ahora liberadas de presiones. Aquel verano de sanación y descubrimientos había marcado un antes y un después. Mientras el sol dejaba caer su luz dorada sobre el salón, madre e hijo contemplaron juntos el dibujo de la bicicleta bajo el arco iris, colocado en la pared. Sabían que la vida seguiría presentando desafíos, pero también sabían que, pase lo que pase, su lazo sería más fuerte que cualquier marea. Y así concluyó el capítulo 7. Con la promesa de un nuevo comienzo y la certeza de que la verdadera victoria no está en los veredictos judiciales, sino en la capacidad de un corazón para sanar y volver a confiar. Capítulo 8. Las visitas supervisadas y el reencuentro con la vulnerabilidad. La llegada de septiembre trajo consigo un aire de frescura matinal. Barcelona despertaba con un suave frescor que anunciaba el final del verano, y con él, la reanudación de la rutina. Para Isabel y Diego, aquel mes significaba el inicio de las visitas supervisadas. El primer paso hacia la transición de una custodia cautelar absoluta a un régimen gradual de encuentros con su padre. Aunque la justicia había protegido a Diego de la manipulación directa, la ley exigía ofrecer al progenitor la oportunidad de reconstruir un vínculo bajo supervisión profesional. 1. Preparativos y nervios. A primera hora de la mañana del martes, 15 de septiembre. Isabel guardó en su bolso la carpeta con el convenio de visitas, fechas, horarios, protocolos de supervisión y el contacto de la psicóloga asignada, la doctora Vega. Había marcado con rotulador las sesiones de mediación obligatorias y los ejercicios de refuerzo parental que Víctor debía realizar antes y durante cada encuentro. Acompañó la documentación con una nota de instrucciones clara y concisa. Duración máxima, 2 horas por visita. Espacio neutral, sala de encuentros en el Centro de Mediación, Avenida Diagonal, 345. Monitor /diagonal a presente en todo momento, psicóloga infantil o trabajador /diagonal a social. Prohibido cualquier tipo de grabación o conversación sobre asuntos judiciales. Reporte obligatorio tras cada sesión. A las 8:30, con la carpeta en mano, Isabel llamó a Diego, quien salía del baño con el pijama puesto. En sus ojos se adivinaba cierta ansiedad. Después de meses de libertad sin la sombra del padre, la idea de volver a encontrarse con él le ocasionaba un nudo en el estómago. Cariño, hoy es un día importante, le dijo Isabel, colocándole la mochila al hombro. Vamos a ver a la doctora Vega primero, es para explicarle cómo te sientes.
Y después, musitó él con voz baja, lo veré a él. Sí, asintió ella suavemente. Lo reforzaremos juntos. 2. Primera charla con la doctora Vega. A las 9 en punto, llegaron al centro de mediación familiar. El vestíbulo de paredes color crema y suelo de mármol claro. Irradiaba calma institucional. La recepcionista les indicó el despacho 4B. Al entrar, la doctora Vega con su camilla baja convertida en asientos para niños y adultos. Les esperaba con una carpeta azul marino y una libreta. Buenos días, Isabel. Diego saludó. Hoy es nuestra primera sesión de supervisión, pero antes quiero saber cómo te sientes, Diego. Siéntete libre de hablar, dibujar o expresar con emojis lo que quieras. La psicóloga extendió un papel con varios emojis grandes, caritas sonrientes, neutras y tristes. Diego lo miró. Luego señaló la carita algo nerviosa, una boca ondulada entre la sonrisa y el gesto neutro. Entiendo, dijo la doctora. Es normal sentir nervios. Vamos a hablar con tu mamá. Y luego vendrá tu papá por la puerta de allá. Tú no tienes que hacer nada más que sentarte y compartir si lo deseas. Isabel sostuvo la mano de su hijo, un gesto tan sencillo como poderoso. La doctora Vega comenzó a explicarle a la madre que las visitas supervisadas servían para evaluar la capacidad de Víctor de respetar los límites y priorizar el bienestar de su hijo. Mientras hablaba, consultaba el protocolo. Si en cualquier momento el monitor observaba actitudes inapropiadas, la visita se cancelaría. Lo más importante, remarcó, es que tú, Diego, te sientas con seguridad. Si en algún momento quieres pausar, me lo dices y paramos. 3. El reencuentro con el padre. Poco después, la puerta del despacho se abrió y Víctor atravesó el umbral con gesto mesurado. Iba acompañado por su abogada, el señor Pérez, y ambos saludaron con cortesía profesional a Isabel y a la doctora Vega. Al llegar frente a Diego, Víctor inspiró hondo con los hombros tensos. Hola. Campeón, dijo con voz suave. ¿Cómo estás? El niño negó con la cabeza sin articular palabra, y se quedó apoyado en el respaldo de la silla. Su mirada se deslizó primero a la doctora. Luego a su madre. Había en sus ojos la mezcla de extrañeza y recelo. Isabel asintió a su exmarido. Él decidirá si quiere hablar o no. Todo está supervisado, tal como acordamos. Víctor murmuró. Entiendo. Gracias, Isabel. La doctora Vega marcó el inicio de la sesión. Bien, vamos a dedicar unos minutos a romper el hielo. Víctor. ¿Podrías contarle a Diego una cosa bonita que te pase en el día a día? Víctor asintió y se inclinó ligeramente hacia el niño. Bueno. La psicóloga le animó. Diego, ¿te gustaría preguntar algo a tu padre o compartir un recuerdo feliz con él? El niño apretó los labios, pensó unos segundos y finalmente dijo. ¿Puedes invitarme a jugar a tu cancha de fútbol cuando esto termine? Víctor sonrió con alivio. Claro que sí. Cuando estemos listos para ir, serás mi invitado especial. La tensión se aflojó un poco. Un gesto pequeño quizá, pero era un atisbo de conexión. La doctora Vega lo apuntó en la libreta y elogió la iniciativa de Diego. 4. Juego supervisado y primeros pasos. A continuación, la psicóloga infantil propuso un juego de mesa cooperativo, el puente del loto. En él, padre e hijo debían ayudar a una figura de loto a cruzar un tablero con casillas hasta llegar a la meta. Cada casilla representaba un reto: hablar con sinceridad, compartir un recuerdo, proponer una actividad. Los monitores de la visita dinámica completaban el equipo, una asistente social y un psicólogo adjunto. Víctor y Diego colocaron la ficha de loto en la casilla de salida. Avanzaron turnándose el lanzamiento de un dado de 6 caras. En cada jugada, debían responder a la pregunta de la casilla. Casilla 2. Recuerda un momento feliz con alguien de tu familia. Diego dijo, cuando mamá hizo la balsa y bajamos por la cascada. Casilla 4. Papá, di algo que admires de tu hijo. Víctor contestó, amo tu valentía para afrontar las cosas. Casilla 5. Diego. Di algo que te gustaría hacer con papá. El niño pidió, me gustaría ir a pescar juntos como decías. Casilla 3.
padre e hijo compartan un secreto divertido. Ambos intercambiaron una sonrisa. Tuvieron un momento de complicidad hablando de la ocurrencia de hacer helado con chiles en una feria. Cada respuesta generaba aplausos suaves de la psicóloga y pequeñas felicitaciones del monitor. Para Diego el juego resultó no tan intimidante, era un espacio lúdico donde su padre mostraba interés real y donde él podía poner condiciones, si quería hablar o no. Para Víctor, fue un aprendizaje. Debía escuchar, no imponer. 5. Evaluación y primeros acuerdos. Al finalizar el juego, la doctora Vega pidió a cada uno que evaluara la experiencia usando tarjetas de colores. Verde para me sentí bien, amarillo para me sentí regular y rojo para me sentí mal o inseguro. Diego eligió la tarjeta verde con un leve gesto de alivio, mientras Víctor utilizó también la verde. Aunque con un matiz de gratitud reconcentrada. La doctora valoró. La sesión ha sido positiva. Diego ha percibido tu esfuerzo, Víctor. Ha habido poca tensión y sí un interés genuino. Luego. Isabel asintió sin dudarlo. De acuerdo. Lo que sea mejor para Diego. La asistencia social confirió que la dinámica colaborativa era fundamental. Así se estableció un cronograma. Encuentros supervisados lunes y viernes de 5 a 7, con actividades estructuradas y evaluaciones semanales. 6. Regreso a casa, reflexiones compartidas. En el trayecto de vuelta al colegio. Un silencio cómodo envolvía a madre e hijo. Isabel condujo con atención, mientras Diego miraba por la ventanilla. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó ella al fin. Ha sido raro, contestó él, sin despegar la vista del paisaje urbano. Pero, no me he sentido asustado. Tú estabas ahí, y papá era diferente. Eso es bueno, celebró Isabel. Significa que está aprendiendo a respetar tus tiempos. ¿Vendrán más juegos?, inquirió Diego animado. Sí, respondió ella. Juegos y quizá una visita al parque de atracciones. Tú eliges. El niño sonrió ampliamente. Por primera vez en semanas sin el peso de la grabación manipuladora. Al despedirlo en la puerta del colegio, Isabel juró recordar el gesto de su hijo, un pie firme en la calzada. La mochila al hombro y la mirada esperanzada. En su fuero interno, supo que aquel capítulo de las visitas supervisadas era apenas un nuevo estadio del proceso de sanación. La vulnerabilidad había regresado a sus vidas, pero ahora estaba reconvertida en oportunidad de crecimiento. Epílogo del capítulo. Las primeras visitas supervisadas pusieron a prueba la resiliencia de todos, de Diego para sentirse seguro con su padre, de Víctor para demostrar que había aprendido a escuchar y priorizar. De Isabel para confiar en el proceso y mantener el equilibrio. La doctora Vega redactaría un informe que serviría de base a la evaluación de la posibilidad de retomar un régimen de visitas más amplio. Pero por encima de todo, lo esencial era el descubrimiento. La vulnerabilidad, ese espacio que antes se evitaba, se convirtió en canal de comunicación, en semilla para reconstruir un vínculo sano y respetuoso. Así terminó el capítulo 8. Con un atisbo de esperanza y el reconocimiento de que a veces el primer paso hacia la confianza es dejarse ver tal como se es, imperfecto, temeroso pero dispuesto a avanzar. Capítulo 9. El equilibrio frágil y la reconstrucción del vínculo diario. Septiembre se deslizó hacia octubre con la cadencia pausada de las hojas secas que cubrían las aceras de Barcelona. La brisa otoñal llevaba un frescor limpio, casi balsámico, que contrastaba con la tensión que aún latía en el aire de la familia Castillo. Tras varias semanas de visitas supervisadas y evaluaciones positivas, Isabel sentía que el reencuentro entre Diego y su padre avanzaba por una senda prometedora. Sin embargo, comprendía que la rutina diaria, desde el desayuno hasta la hora de dormir, era el verdadero campo de pruebas para cimentar una relación nueva. Este capítulo narra cómo madre e hijo afrontaron el equilibrio frágil de su día a día, y cómo descubrieron que la reconstrucción de la confianza no se limita a sesiones de juego, sino que se expresa en los pequeños gestos cotidianos. 1. La mañana compartida, desayunos sin sobresaltos. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando la alarma sonó en el dormitorio de Isabel. Sus dedos pulsaron el botón de repetición una vez, luego otra. Aquella práctica de posponer el despertar era un pequeño placer,
unos minutos más antes de enfrentarse a la jornada. Se incorporó despacio y se dirigió al baño. Mientras el agua fría acariciaba su rostro, repasó mentalmente las tareas del día: llevar a Diego al colegio, trabajar en la campaña de marketing de Bombay United Kingdom, asistir al encuentro supervisado de las 5 con su exesposo, revisar los informes de la doctora Vega y, por supuesto, preparar la cena. Sin embargo, en casa, la protagonista de la mañana era la cocina. Isabel encendió la cafetera, sacó 2 tazas y calentó leche para el desayuno de su hijo. Sobre la mesa colocó un plato con tostadas integrales, plátano en rodajas y un poco de miel, la merienda perfecta para recargar energía. El aroma del café se mezclaba con el leve perfume de la canela que siempre espolvoreaba en el yogur de Diego. «Buenos días, campeón», dijo con calma, mientras él salía aún bostezando. «Hoy tenemos tostadas con plátano, tu favorita». Diego se sentó con pereza, pero una vez que posó la nariz en el plato, su rostro adquirió brillo. «Gracias, mamá», exclamó, tomando una rodaja de plátano. «Está riquísimo». Aquel intercambio aparentemente trivial era, en realidad, un acto de confianza. Ella demostraba que su prioridad seguía siendo el bienestar de su hijo. Y él respondía con gratitud y apertura. Durante el desayuno, las conversaciones abordaron asuntos livianos como los nuevos compañeros de equipo en la clase de fútbol, los cómics que estaba leyendo y la serie de naturaleza que veía en casa de su abuela. En ningún momento surgió el tema de las visitas supervisadas. Habían acordado que en la esfera de lo cotidiano solamente hablarían de lo que les apeteciera. De esta forma, tejían una red de normalidad que amortiguaba la tensión impuesta por los procedimientos judiciales. 2. En el colegio. Comunicación tácita y responsabilidades compartidas. Al llegar a la puerta del colegio, la maestra Ramírez los esperaba en la acera. Saludó a Isabel con un gesto de complicidad. «Diego ha llegado más relajado estas semanas», comentó. «Se le ve con más vitalidad». Isabel asintió mientras su hijo corría hacia sus amigos. «Gracias por su apoyo», respondió. Para Isabel, la mañana se llenó de correos electrónicos, llamadas con influencers de maternidad y revisiones de diseños para la nueva campaña online. A pesar de ello, su mente volvía con frecuencia a la rutina doméstica. Sabía que al recoger a su hijo por la tarde, debía prestar tanta atención a la logística profesional como al pulso emocional de Diego. 3. La tarde, deberes, pequeño café y el primer reto. A las 10 de la mañana, Isabel reservó un breve espacio para enviar mensajes de voz a la doctora Vega. Le relató cómo transcurrían las mañanas, cuáles eran los alimentos favoritos de Diego, cómo reaccionaba ante los ejercicios de matemáticas y si mantenía la misma actitud positiva en clase. La psicóloga respondió con pautas para reforzar su autoestima, momentos de lectura juntos antes de dormir y una técnica de respiración para antes de los exámenes. Con la agenda ajustada, Isabel anotó las recomendaciones. Por la tarde, repasar con Diego ejercicios de respiración antes de la prueba de ciencias. Hablarle de su progreso en el campamento de verano para recordarle su capacidad de superación. A las 4 de la tarde recogió a su hijo en el colegio. Él salió con mochila al hombro y una sonrisa amplia. «Mamá, he sacado un 9 en el examen de ciencias», anunció orgulloso. «Enhorabuena, cariño», celebró ella. Antes de ir a casa, «¿Quieres tomar un batido en la cafetería de siempre?». Él asintió con entusiasmo. Se dirigieron a la cafetería del barrio, un lugar acogedor con luces cálidas y taburetes altos. Allí pidieron un batido de fresa y plátano. Mientras lo disfrutaban, hablaron de la prueba de ciencias y recordaron cómo habían preparado juntos el experimento de flotación durante el campamento. «Ayer en la clase de historia hablamos de civilizaciones antiguas que rezaban antes de las cosechas. Creo que podríamos inventar un pequeño ritual antes de las visitas de papá». «¿Un pequeño ritual?», repitió ella, divertida. «¿Qué tienes en mente?». «Podríamos sentarnos y decir algo que nos gusta del otro. Solo una frase». Isabel consideró la propuesta. Era un buen modo de integrar a su padre en su vida sin presiones. «Me parece una gran idea, Diego. Lo propondré en la próxima visita supervisada». Él sonrió satisfecho.
Pequeña puesta en escena. A las 5 de la tarde la doctora Vega y la asistente social esperaban en la sala de mediación. Dentro. Una mesa redonda con 2 copas de agua y una vela apagada en el centro. Al frente un pizarrón con las reglas escritas: respeto, sinceridad, límites claros. Cuando Víctor llegó, saludó con un gesto respetuoso. Isabel y la psicóloga le otorgaron espacio para sentarse, luego invitaron a Diego a ocupar la tercera silla. Antes de iniciar, la doctora encendió la vela. Esta vela simboliza el espacio compartido, explicó. Cada vez que hablemos debemos mirarla, como recordatorio de que estamos creando algo juntos. Se escuchó el crepitar suave de la mecha al prenderse, y un olor leve a cera natural inundó la estancia. ¿Listos?, preguntó Vega. Propongo comenzar con el ritual de frases. Diego, ¿quieres decir algo sobre tu padre? Diego asintió y miró a su padre. Papá, me gusta que me propongas ideas para jugar juntos. Víctor sonrió visiblemente emocionado. Y a mí me gusta que seas tan valiente y creativo, hijo mío. Después de este intercambio pasaron al ejercicio de mensaje de 3 palabras, cada uno debía describir el encuentro en 3 palabras. Diego dijo sorpresa, respeto, puente. Isabel dijo orgullo, aprendizaje, paciencia. Víctor, con la perspectiva de un padre en proceso de reconstrucción, dijo compromiso, gratitud, cautela. La doctora Vega tomó notas y tras cerrar la parte ritual, propuso un juego de roles. Víctor representaría una situación hipotética donde debía guiar a Diego en una tarea complicada. Y el niño respondería con la manera en que prefería recibir ayuda. De esa forma, padre e hijo practicarían la comunicación asertiva. El ejercicio transcurrió sin incidentes. Víctor simuló una explicación sobre cómo montar un robot de juguete, e hizo pausas para preguntar si su hijo comprendía. Diego, por su parte, pedía silencios más breves y demostraba con gestos cuando deseaba repetir instrucciones. El monitor destacó positivamente la disposición de ambos para ajustarse al estilo de comunicación del otro. Al finalizar la hora de visita, la doctora concluyó. Excelente desempeño. Han cumplido con el objetivo de restablecer un intercambio respetuoso y adaptativo. Propondremos mantener esta dinámica en las próximas semanas. Padre e hijo se despidieron con un apretón de manos, según las indicaciones de la psicóloga. Para Diego aquel gesto representó un hito. Hizo las paces simbólicas, sin necesidad de abrazos forzados. 5. La noche en casa, reflexiones y nuevos cimientos. De regreso a casa a las 8 de la noche Isabel preparó la cena. Arroz integral con verduras salteadas y filetes de pescado al horno con limón. Colocó la mesa con velas apagadas, un guiño al ritual de la tarde, y sirvieron la comida en silencio. Disfrutando de la tranquilidad que seguía al día intenso. Mientras comían, Diego comentó. Mamá, me ha gustado el ritual. Me siento más cerca de él. Me alegra, cariño. Eso es justo lo que queríamos. Tras la cena, se sentaron en el sofá con una manta y vieron un documental corto sobre la vida en la selva amazónica. Cada tanto, Diego se apoyaba en el hombro de su madre. Rituales de frases, juego de roles. Evaluación positiva de la psicóloga. Comentarios, Diego mostró iniciativa y articuló sus necesidades. Víctor mantuvo el respeto de tiempos de silencio. Con cuidado. Guardó el cuaderno bajo llave junto al informe semanal de la doctora Vega. Sabía que aquel registro no solo serviría para los procesos judiciales, sino como testimonio íntimo del viaje de sanación que compartían. Por último se acercó a la habitación de Diego. Él ya estaba en pijama, con su osito de peluche en brazos. Buenas noches. Mamá susurró. Gracias por hoy. Buenas noches, mi valiente, respondió ella, dándole un beso en la frente. Descansa. Mañana será otro día de pequeños pasos. Cuando salió, pidió silencio. En el pasillo se permitió respirar con alivio y gratitud. Sabía que el equilibrio seguía siendo frágil, bastaría un mal gesto para que las heridas del pasado crepitaran de nuevo. Pero también sabía que cada día estaban construyendo cimientos más sólidos, en el desayuno compartido, en el ritual de la vela, en las palabras sinceras de un niño que recuperaba su voz.
Epílogo del capítulo. El capítulo 9 cierra con la imagen de un hogar donde el amor y la rutina se amalgaman para restañar viejas heridas. Isabel, como guardiana del espacio emocional de su hijo, cultiva el equilibrio entre la protección y la apertura, mientras que Diego, con su intuición de niño, propone pequeños rituales que devuelven la magia a la cotidiano. En ese hogar, la confianza se reconstruye con gestos sencillos, una frase, un batido compartido, la luz tenue de una vela. La verdadera sanación sucede cuando el día a día se convierte en la escena de los mayores progresos emocionales. Capítulo 10. Tensiones latentes y el puente hacia la confianza plena. El otoño avanzaba despacio, tiñendo de ocres y pardos las hojas de los plátanos de sombra en las avenidas de Barcelona. Pero también revelaría las áreas donde la desconfianza aún anidaba en el corazón de Diego. Este capítulo narra las tensiones latentes que surgieron a raíz de un malentendido durante una visita. El impacto emocional en el niño y cómo madre e hijo hallaron juntos el camino para reafirmar el puente de confianza hacia su padre. 1. La mañana de la cita clave. Era jueves 22 de octubre. El sol se filtraba por las persianas, dibujando líneas claras en el suelo de madera del piso que compartían Isabel y Diego. Aquella mañana no era como las demás. La preocupación se palpaba en el ambiente. Isabel se levantó antes que de costumbre con el ceño fruncido por la tensión. Entró en el baño y se miró en el espejo. Ajustó el abrigo. Destacar el malestar residual que evidenció en la última visita. Inspiró hondo y se prometió mantener la serenidad. Mientras tanto, en la habitación de al lado, Diego despertó sobresaltado por un sueño confuso. En su sueño, las voces se mezclaban y él no sabía si obedecer al padre o al corazón de su madre. Se incorporó en la cama y buscó el osito de peluche. Al encontrarlo sintió una calma pasajera. Isabel entró con el desayuno, tostadas integrales con queso fresco y miel, un tazón de frutas cortadas y un vaso de zumo de naranja natural. Lo colocó sobre la mesa auxiliar junto a la cama y lo animó. Buenos días, campeón. Hoy hablaremos con la jueza y con la doctora Vega. Después, iremos a tu colegio. El niño asintió. Tomó una tostada y mordió con lentitud, como quien saborea cada momento. Entre bocado y bocado preguntó. Mamá, ¿y si digo algo que haga enfadar al juez? Exhalen por la boca. Eso ayuda a relajar la ansiedad. 2. El informe de la doctora Vega, verdades y espinas. La sala estaba llena de la solemne quietud de siempre. La jueza Rodríguez, atenta como un faro de imparcialidad, encabezaba la mesa. A su lado, el secretario. Frente a ella, representantes de ambas partes. Isabel y su abogada a la izquierda. El señor Pérez y Víctor a la derecha. La doctora Vega, con su carpeta azul, se levantó y presentó el informe. Su señoría. Adjunto un informe psicológico de seguimiento que cubre 9 sesiones de visitas supervisadas realizadas entre el 15 de septiembre y el 20 de octubre de 2025. En dichas sesiones se han observado avances significativos en la comunicación asertiva entre el menor y su padre, así como un desempeño positivo en ejercicios de rol, rituales y actividades lúdicas. Hizo una breve pausa y continuó. Sin embargo, en la penúltima visita, el día 13 de octubre, se registró un incidente que denota la persistencia de tensiones latentes. Durante el ejercicio de pregunta y respuesta, el señor Castillo dirigió al niño una pregunta de carácter judicial: ¿crees que mamá habla mal de mí ante el juez? Lo cual generó en el menor un retroceso emocional, su lenguaje corporal indicó incomodidad y hubo lágrimas contenidas. Tras un breve receso, el niño manifestó verbalmente. No sé qué responder porque siempre quiero hacer feliz a papá, pero a veces tengo miedo de lastimar a mamá. Este testimonio demuestra que pese a los progresos, existe un vestigio de coacción interiorizada. Recomiendo mantener las visitas supervisadas y reforzar el respeto de temas sensibles, evitando referencias directas a disputas legales. Emitió un pronunciamiento intermedio, aprobó la reducción gradual de la supervisión, permitiendo que a partir de la próxima semana, cada uno apaga una vela con un silbido, y luego se abren los brazos para simbolizar el paso a la rutina cotidiana. Diego eligió el área de bloques de construcción. Construyó un castillo alto, con torres y pasillos, mientras su padre se sentaba a su lado.
Al principio la conversación fue educada, con preguntas sobre la clase de inglés y la nueva lectoescritura. La atmósfera parecía distendida. Sin embargo, al recorrer el salón con los bloques, Víctor notó un pequeño póster en la pared que decía «Somos un equipo. Trabajamos juntos». Creyó que era un recordatorio de trabajo colaborativo y, en un impulso bien intencionado, tomó el póster y lo dobló para llevarlo hacia su lado de la mesa. Lamentablemente, el póster se rasgó parcialmente al doblarlo. «Lo siento», dijo él sorprendido. «Creí que era una hoja de apuntes». El trabajador social se acercó. «Señor Castillo, por favor. No manipule el material sin permiso. Ese póster es parte de la decoración y del mensaje que queremos transmitir». Víctor bajó la mirada avergonzado. Intentó disculparse de nuevo con el trabajador social, pero su voz sonó forzada. Mientras tanto, Diego dejó caer un bloque de la torre que levantaba. «Papá», exclamó con enojo infantil. Las cejas fruncidas. «¿Por qué rompiste el póster?». El padre se encogió de hombros. «No quise. Solo lo moví para acercarlo». Ante la mirada del niño, el trabajador social intervino con delicadeza. Cabizbajo. Sabía que no era culpa de su padre, pero sentía que aquel gesto había roto algo dentro de él, una pequeña promesa de armonía que había construido con paciencia. «Cariño, ¿cómo te sientes?», preguntó Isabel, arrodillándose a su altura. «Triste», respondió con la voz apenas audible. «Pensé que todo iría mejor, pero papá rompió algo que decía juntos, y eso duele». Isabel sintió un nudo en la garganta. Se inclinó y besó la mejilla del niño. «Entiendo tu dolor. A veces las intenciones no bastan, las acciones importan más. Te prometo que mañana hablaremos con la doctora Vega y buscaremos una forma de reparar lo que ocurrió. ¿Te parece bien?». Diego asintió y estrechó la mano de su madre. En aquel gesto, ella halló la fuerza para sostener el puente emocional. Había que reconocer el daño, validar la tristeza y proponer un acto de reparación. 5. Reforzando el puente. La sesión de reparación. A la mañana siguiente Isabel concertó una sesión extraordinaria con la doctora Vega. En el despacho, acompañado por la madre, el niño y la psicóloga, repasaron lo sucedido. «Diego, ¿quieres contarnos cómo te sentiste cuando viste el póster rasgado?», invitó Vega con voz suave. El niño, con los labios apretados, lo describió. «Se supone que ese póster nos recordaba que trabajamos juntos. Cuando vi el rasguño, sentí que papá no respetaba nuestra promesa». Víctor, arrodillado frente a él, habló con humildad. «Hijo, siento mucho haber dañado algo que simbolizaba nuestro acuerdo. No fue mi intención herirte». Isabel añadió. «Papá, sería bueno que propusieras algo para reparar el daño. Para demostrarle a Diego que comprendes lo que representa». Víctor asintió y miró al niño. «¿Qué te parecería si hiciéramos uno nuevo tú y yo con tus colores y tus palabras? Podríamos colgarlo en tu habitación y acordar juntos el mensaje». Los ojos de Diego se suavizaron. La doctora Vega asintió. «Es un excelente ejercicio de reparación. Además». Al finalizar, el niño firmó con su nombre y una pequeña huella de su mano con pintura azul. Cuando el nuevo póster colgó en la pared de su habitación, Diego lo vio y sintió una chispa de felicidad. Se acercó a su madre y le dijo: «Gracias, mamá. Ahora sí me siento seguro de verdad». 6. Hacia la audiencia, equilibrio y esperanza. El día de la audiencia final llegó. La jueza escuchó el nuevo informe de la doctora Vega, que destacaba no solo los avances, sino la capacidad de las partes para reconocer errores y repararlos. Las visitas tendrían lugar una vez por semana en el hogar materno, siempre en presencia de la psicóloga. Los tres permanecieron juntos en silencio durante un instante, conscientes de que aquel gesto marcaba un cambio definitivo. La victoria no residía en la sentencia, sino en la alianza que habían forjado para proteger el corazón de un niño. Mientras se despedían, Diego susurró: «Hoy levanté el puentecito de papel y pintura que inventamos, y lo toqué con la mano. Sentí que todo estaba bien». Isabel sonrió y besó su frente. «Así es, campeón.
Juntos hemos demostrado que un puente se construye día a día, con respeto, humildad y amor. Y así concluyó el capítulo 10. Con el retrato de una familia que aprendió a transitar la fragilidad hacia la confianza plena. En cada rito o en cada reparación simbólica. Floreció la posibilidad de un vínculo renovado y auténtico, un puente resistente capaz de resistir las tempestades y de sostener la dulce promesa de la unión familiar. Capítulo 11. Los naranjos de la Rambla habían perdido casi todas sus hojas, y las calles se llenaban de mantos de tonos ocres y rojizos. En el hogar de Isabel y Diego. Aquella transición otoñal simbolizaba el brote de un anhelo profundo, cultivar la serenidad después de meses de tensiones, audiencias y visitas supervisadas. Cómo enfrentaron pequeños desafíos cotidianos, y cómo consolidaron un espacio donde floreciera la confianza absoluta. Capítulo 1. Una mañana aparentemente tranquila. El suave timbre del despertador resonó en el dormitorio a las 6 de la mañana. Isabel Castillo se incorporó lentamente, desperezándose mientras el leve rayo de sol se colaba por la cortina color crema. Aquella mañana de primavera en Barcelona prometía ser tan luminosa como cualquier otra. Pero algo en el ambiente parecía cargado de una tensión apenas perceptible. Isabel se levantó con cuidado para no despertar a su hijo Diego. El niño, de 9 años, dormía plácidamente en la habitación contigua, ajeno a los conflictos adultos que lo rodeaban. Con paso sigiloso, la madre ingresó al baño para lavarse el rostro. Mientras el agua fresca de la pila acariciaba su piel, repasó mentalmente la agenda del día, una reunión de mediación familiar a mediodía, algunos documentos legales que revisar. Pero lo importante es que Diego sienta mi apoyo. Terminada su rutina matinal, se vistió con elegancia discreta, pantalones de traje oscuros, blusa blanca y una chaqueta entallada que le otorgó